Bienvenidos al podcast de Comunidad Cristiana Bíblica Guayaquil, donde escucharás el Sermón de la Semana. Si quieres conocer más de nuestra iglesia, te invitamos a seguirnos en nuestras redes como Alianza CCBG. Oramos al Señor para que el mensaje de hoy hable directamente a tu corazón y traiga luz a tu vida. Capítulo 16, y hagamos un breve recuento de lo que hemos venido haciendo. Antes de empezar, quisiera hacerles una pregunta. ¿Por qué será que el Señor Jesús mismo plantea una pregunta o un tema, ¿no? La vida cristiana comparada con el rey o los reyes de Israel, la vida cristiana comparada con el poder. Recordarán a Jesús ahí por Marcos 10 decirle a los discípulos, después de que dos de ellos vienen con la mamá y la mamá le dice, en tu reino que el uno se siente a tu diestra y el otro a tu izquierda. ¿Por qué será que el Señor Jesús compara la vida cristiana con un reino, no? Y Él les responde, no saben lo que piden. Después de decir otras cosas, les dice, no será entre ustedes como entre los gobernantes, como entre los gentiles, sino que el que quiera ser el mayor, servirá más. El que quiera ser el primero, ¿qué tiene que ocurrir? Tiene que humillarse a servir lo más servil. Y en las últimas palabras de nuestro Señor Jesús, o la última enseñanza, su ilustración o su ordenanza, por llamarlo de una forma, ¿no? Empieza lavando los pies de los discípulos. Recordarás que en la última cena todos se sentaron a la mesa y las mesas estaban bien bajitas, ¿no? Y uno se sentaba en el piso. Se sientan a la mesa y no había el siervo habitual que limpiaba los pies o lavaba los pies. Y en la última cena el Señor Jesús, ¿qué está esperando de alguna forma? Que los discípulos que han aprendido durante 3 años su enseñanza de servicio sepan qué hacer. Nadie estaba dispuesto a lavar los pies de ninguno de los otros. Y si Jesús dijera, laven mis pies, todos se hubieran apresurado a lavar los pies de Jesús, ¿sí o no? ¿Tú quisieras lavar los pies de Jesús? ¿Quisieras tener el honor, el privilegio de lavar los pies de Jesús? Bueno, eso es un trabajo servil. Bueno, todos lo hubieran hecho, de seguro que sí. Pero, ¿qué dice el Señor Jesús? Empieza a lavar los pies uno de los otros. Y luego dice, hagan lo mismo los unos por los otros. Sírvanse por el trabajo más servil. ¿Quieres ser el primero? ¿Qué tiene que ocurrir? ¿Y por qué será que el Señor Jesús trabaja este tema del reino de esta forma? ¿Y por qué tal vez el apóstol Pablo más adelante compara y dice de Israel, todas estas cosas que acontecieron con ellos son como un ejemplo para nosotros para que no seamos tentados? Somos tentados en las mismas tentaciones. ¿Será que el poder tiene algo que ver aquí? Bueno, vamos a 1 Samuel, capítulo 16, y repasemos unos cuantos versos, unos cuantos pasajes. Hemos venido ya desde el capítulo 1, ¿verdad? Vimos a Elí como sacerdote y vimos que Dios juzga a sus líderes y luego sus hijos también son indignos. Dios los remueve y levanta a Samuel como un profeta fiel. Y así va avanzando a través del libro y hemos visto cómo se ungió como un primer rey. ¿A qué rey? A Saúl. Y Saúl vio el Espíritu de Dios con poder, ¿sí o no? Muy bien. Empezó a tener sus victorias, pero así mismo empezó a obedecer a medias. ¿Qué considera Dios? ¿O cómo considera Dios la obediencia a medias según hemos aprendido? Como pecado de adivinación, como abominación. La obediencia a medias delante de Dios es como abominación, como el mismo pecado de la hechicería, de la brujería, de hablar con demonios. A quien tenga fascinación por lo oculto, sepan que es abominación al Señor. A quien tenga fascinación por lo espiritual, que no venga del Espíritu de Dios, es abominación. Y al que tenga fascinación por obedecer a medias nomás, sepa que es abominación. Y eso es Samuel. Y Samuel de alguna forma como un todo nos empieza a mostrar que primero Dios iba a trabajar en Israel como nación, después de sacarlos del tiempo más oscuro de los jueces hacia los reyes, iba a trabajar en la nación completa, primeramente la fidelidad, la obediencia también en la vida de Saúl
el tema de Samuel es la obediencia y la desobediencia. Y ahora en David se nos va a hablar de algo más, el poder de Dios. Y ahora que estamos en esta sección, se nos presenta a David. Saúl es rechazado por medio del profeta Samuel en el capítulo 15. Y en el 16, Samuel está llorando. Mira el verso 1. Está llorando Samuel, 16:1. Y Dios le dice a Samuel: ¿hasta cuándo te lamentarás por Saúl? Después que yo lo he desechado para que no reine sobre Israel, llena tu cuerno de aceite y ve, y te enviaré a Isaí, el de Belén, porque de entre sus hijos he escogido un rey para mí. Poco antes ya había dicho, uno conforme a mi propio corazón. Y aquí es el capítulo famoso donde aparece aquella expresión, cuando Samuel ve a todos los hijos de Isaí, dice: primero, este debe ser el más alto, el más fuerte, el más fornido, este debe ser. No, no es ese, dice el Señor, porque Dios mira ¿qué? El corazón y no la apariencia. Y ese es un tema en todo el libro, apariencia o corazón, lo de la obediencia a medias, es apariencia. Dios ve el corazón. La fidelidad a medias es apariencia. Dios ve el corazón. Y una vez que Dios ve el corazón completamente suyo, entregado completamente a Él, es lo que Él busca. Primera de Reyes es un libro que sigue justamente a los 2 tomos de Samuel. Tenemos una expresión en Reyes que dice que Dios recorre la tierra, sus ojos recorren toda la tierra de Israel, y podríamos, por implicación, el mundo, nosotros también, buscando un corazón que sea completamente suyo. ¿Qué hay de ti? ¿Tu corazón es completamente del Señor? Nadie dice amén. Bueno, apagamos, nos vamos. Tu corazón es completamente del Señor. Una. Ok, ¿quién más? Escuché un amén más por acá. Tu corazón es completamente suyo. Apaga y vámonos. Richard, cerremos rápido. Tu corazón es completamente suyo, ¿sí o no? Y si lo has dudado 3 veces, ¿será que estás negando al Señor 3 veces? Bueno, no veamos con dureza, Pedro. Acabamos de hacer lo mismo. ¿Su corazón es completamente suyo? ¿El tuyo? ¿El mío? Es que es lo que está buscando el Señor. Y ahora sí que encuentra a un hombre así, lo fortalece con un poder espiritual que no se explica. Y empieza a ocurrir cosas rarísimas, ¿verdad? En efecto, Samuel unge a Saúl, a Saúl ya había ungido, ¿verdad? Ahora es desechado. Ahora a David, de la casa de Belén, de Isaí. ¿Y quién era David sino un pastor de ovejas? Era el menor. Y entonces, ¿qué haces con el hijo menor? Bueno, haz la tarea menor. Pero al cuidar las ovejas, dice David, yo me imagino que después de ser ungido, David no se explicaba lo que estaba pasando. Viene un león y empieza a devorar, a cazar, ¿verdad? Y entre las ovejas, ¿qué hace David? ¿Sabes cómo mató al león? Pero rescató a la oveja. Mató a un león. David mata a un león, tremendo. ¿Quién aquí ha matado un león? No hay nadie de campo aquí, alguien de campo. ¿Quién ha matado a un tigrillo tal vez? Ya, tigrillo es el animal de las afueras de Guayaquil. Ratón. Eso no creo que hayas necesitado poder espiritual para hacer eso. Un lobo feroz, un lobo. ¿Quién ha matado a un lobo? ¿Quién ha salvado una oveja de la boca de un depredador? ¿Nadie? Pollo. Bueno, tremenda acción que hace David. Y en eso viene, en otro día, en otra ocasión, viene un oso. ¿Qué hace David? Tal cual había hecho con el oso. Y yo me imagino que David está, con el león, perdón, David mismo va a estar sorprendido. ¿Qué me está pasando? ¿Cómo que estoy peleando con estos animales? Bueno, su padre un día le encomienda llevarle comida a los hijos que están en el frente de batalla contra los filisteos. Y ahora hay alguien más o menos del tamaño de un oso. ¿Cómo se llama este alguien? Goliat, muy bien. Y entonces, ¿qué hace David? Al escuchar los insultos y las blasfemias. Este incircunciso, ¿cómo se atreve a insultar al Dios de Israel? Entonces le dice a Saúl, llega finalmente a Saúl y Saúl dice, pero ¿tú qué? Pues si eres un muchacho. Le da las armas, ¿no?
Son armas que no le quedan, porque Saúl, como recordarás, era el más alto en todo Israel. ¿A quién le correspondía salir a la batalla contra el más alto de todos los filisteos? A Saúl, pues. ¿Dónde estaba Saúl? Porque se sabía desechado por Dios. Dios lo había desechado en el capítulo 15. Y entonces ahora es David el que hace tal cual con el oso y el león, agarra piedras, y no es la piedra, es que de alguna forma él es el ungido, el que ha recibido ese poder espiritual de Dios. No es la piedra, es Dios. Y que hasta Goliat comete la imprudencia de decir, mis dioses contra tu Dios. Dioses de piedra, tienen nariz, no huelen, boca pero no hablan, pies pero no caminan, no andan, oídos pero no oyen. Y eso ocurre en capítulo 17. Muy bien, pasamos al 18. Y en el 18, después de ver tremenda victoria, las mujeres, ¿qué dicen? Hacen tremenda fiesta y las mujeres dicen, Saúl mató ¿cuántos? A 1000, pero David 10,000. Y entonces Saúl escucha esto y no le gusta. Ahora, esto es tal cual, tal cual, con tus amigos no creyentes o tus familiares no creyentes. Si tú le preguntas a tus amigos, o si mejor dicho, alguien le pregunta a tus amigos de ti, aquellos que les has predicado más de una vez tal vez, pero han rechazado el mensaje, o tus compañeros de trabajo, los que te ven día a día. Si alguien les pregunta de ti una referencia, ellos genuinamente te aprecian. Ellos genuinamente te admiran. Ellos van a decir de ti cosas como, no, este es un hombre íntegro, es una mujer de fe, es una mujer íntegra, irreprensible. Van a decir muchas cosas buenas de ti, pero a ti no te las dirían, porque cuando llegas tú, uy, ya llegó el hermanito. No, apaga y vámonos, o cierra rápido, que no nos vea. Porque apenas llegas tú, es como que se enciende la luz, y al encenderse la luz, se quedan descubiertos las cosas malas que ellos están haciendo, las que es mejor tener bajo la mesa. Literalmente, ¿qué tienen en las pantallas de sus celulares o en su computador? Muchas veces encontrarás que llegas donde están tus amigos no creyentes, tienen pornografía. Así, a la vista. Entonces llega, paga, llegó el hermanito. O están diciendo malas palabras, llegas tú, ¿y qué ocurre? Uy, es que contigo, perdón. Pero a ese mismo que te hace la vida imposible todo el año, le preguntas genuinamente de ti y te aprecia. Así era Saúl con David. De hecho, el texto que dice, lo amaba, pero temía el hecho de que Jehová estaba con David. Y quiero ahondar en eso. Veamos desde el 18, ¿cuántas personas aman a David en el capítulo 18? 18:1. Aconteció que cuando él acabó de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada al alma de David. Y Jonatán, ¿qué dice el texto? Lo amó como a sí mismo. ¿Jonatán amaba a David? ¿Qué dice el texto? Muy bien. Ahora, este texto puede ser usado y está siendo usado por esta ideología de género, si no sé si has escuchado, y aún teólogos liberales han usado este texto para decir, aquí está, y es que aquí está la ideología de género en la Biblia. Hey, espérate un momento, claramente, hay una referencia previa a amar al prójimo como a ti mismo. Levítico 19, ¿qué dice la ley? Amarás, no buscarás venganza, no guardarás rancor, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Levítico 19:18. No sé de otra persona, aparte de Moisés, en Levítico, Jonatán en Samuel y Jesús luego, claro, el apóstol Juan en las cartas, de quien se diga que ha cumplido esta ley. Amarás al prójimo como a ti mismo. ¿Y cómo amó Jonatán a su prójimo? Esaú, ven para acá. Bueno, la ropa de Saúl le quedaba a David. No. ¿Será que tu ropa te queda a mí? Sí, te queda. Muy bien. La ropa de Saúl no le quedó a David y él prefirió luchar con piedras y una honda, ¿verdad? Entonces, ¿qué ha ocurrido? Jonatán lo ama como a sí mismo. ¿Y qué le entrega? Primera ropa que le entrega, su manto. ¿Qué es el manto?
¿Qué significa este manto? Si él se pone el manto de Jonatán, si David se pone el manto de Jonatán, ¿qué significa ahora? Que cuando él entre en medio, ¿a quién van a ver? La ropa real del príncipe, del heredero al trono. Luego, ¿qué dice que le ha dado? Muy bien. ¿Y ahora qué ocurre? ¿Qué significa ese cinto? No lo sé. ¿Y luego qué le ha dado? Sus armas. ¿Qué significa esto? Que toma su lugar. Y entonces Esaú va a continuar con la enseñanza. Amar al prójimo como a ti mismo, desde Levítico, significa esto. No buscarás venganza, no guardarás rencor, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Hay un cambio de lugar. Tú debes estar dispuesto, el que ama, debe estar dispuesto a entregar su lugar. El que ama, entrega su lugar. Cede su lugar. ¿Amas a tus hijos? ¿No es tu mayor deseo que ellos ocupen tu lugar? ¿Que ellos continúen tu legado? ¿Los amas realmente? ¿No es tú que lleguen lo más lejos posible? Y entonces él ama a su prójimo como a sí mismo. Y en este momento hacen un pacto. Entonces vamos a hacer un pacto. En los pactos siempre habrían cortadas, había sangre. Usualmente se hacía con la muerte de un animal. Pero si no había el animal, se cortaban entre ellos. Y entonces al unir la cortada con la cortada, intercambiar sangre de alguna forma, ahora significa somos uno solo. Éramos enemigos y ahora estamos en paz. Esta idea la propone Dios mismo en Génesis. No les animo a cortarse, por favor, no lo hagan. Pero entiendan lo que Jesús hizo por nosotros. Viste que Él tiene heridas y en la resurrección las conserva. Tenemos los textos. Tomás, pon tu mano en mis heridas, y Apocalipsis capítulo 4, 5, aparece un cordero como inmolado. Mantiene las señales de ¿qué? De su pacto con nosotros. El pacto es por perdón de pecados. Ahora, sí mismo Jesús se despojó de su ropa, se despojó de su naturaleza, su ropaje divino, y nos los ha concedido. Él se ha vestido de humanidad y Él ha tomado nuestro lugar, y Él toma el lugar de muerte que nos corresponde. Él muere por nuestros pecados para que nosotros vivamos el lugar de vida que le corresponde a Él. Jonatán amaba, sabía lo que es amar al prójimo. Lo entendió de inmediato. Puedes tomar asiento. Su alma quedó ligada. Déjalo ahí nomás. Su alma quedó totalmente ligada a Jonatán. No sabes cómo sale. Toma asiento nomás. Y su alma queda totalmente ligada. Y el texto nos dice que ahora él está dando su manto, y su manto implica la identidad. De alguna forma podríamos trabajarlo. También le ha dado su cinturón, y eso implica de alguna forma el sostenerlo. Vamos a ver si lo hace en los siguientes capítulos. Si Jonatán sostenía o no sostenía a David. Y en los siguientes capítulos también le dice que le ha dado las armas, y eso implica también yo te defiendo. Y vamos a ver si en los siguientes capítulos defiende o no defiende a David. ¿Quién más amaba a David? Capítulo 18 tenemos a Saúl amaba a David, pero le temía. Porque ¿qué no estaba dispuesto a hacer Saúl, pero ni de bromas? Entregarle a David su lugar, su puesto. Y ese es el amor con temor. Y no hay nada más horrible que escuchar a un jefe decir, es que tú quieres mi puesto. O no hay nada más horrible de escuchar en familias esas discusiones, peleas por herencia, es que tú quieres esto que es mío. No hay nada más horrible que escuchar en una iglesia, es que tú me estás serruchando el piso. ¿Será que eso pasa en las iglesias? Yo lo he escuchado, yo lo he visto. Y en este caso a quien está levantando Dios obviamente es a David, y le ha dado un poder espiritual que no se explica.
¿cómo puede matar a un gigante? El poder de Dios. ¿Cómo puede matar a 10.000? Porque verás que tiene capítulo 18 ya algunas victorias, capítulo 19 más victorias. Bueno, el capítulo 18 contiene ese humor, ¿verdad? Si Samuel ¿vieron? ¿Recuerdan cuando hicimos el capítulo 16 con Tomás hace unas semanas? Lo de la ironía. Tiene esa ironía, mantiene esa ironía. Si Samuel se escribió con sal, ¿verdad? Tal vez se escribió hasta con sal y pimienta. Hay este humor, ¿verdad? Recordarás que un gobernante acá en América Latina hace unos 10 años más, tal vez, dijo que iba a visitar todos los colegios de Venezuela y que así como Jesús multiplicó los panes y los peces, él dijo una grosería. ¿Lo recordarás? Bueno, a Saúl se le cumple. Dice, voy a emparentarme con David para que por mi hija él vaya a batalla y los filisteos lo maten en batalla. Entonces dice, te voy a dar a mi hija Merab. No funciona. Entonces luego se da cuenta, Mical amaba, su hija menor amaba a David también. Y entonces dice, aquí está, háblenle, vamos a hacer el plan. Y por causa de ella, él irá a batalla y morirá en batalla. Que los filisteos lo maten. No me atrevo yo a matarlo, que los filisteos lo maten. Y entonces, ¿qué ocurre? Dice, yo no tengo para pagar la dote. Ya, entonces la dote son 100 prepucios de entre los filisteos. Y tal cual a Maduro, la imprudencia, a Saúl le pasa peor. Y es que te digo, este capítulo se escribe con tremenda ironía, con sal y pimienta. David mata, más o menos desde donde están en Benjamín, hasta la costa de los filisteos, las 5 ciudades de los filisteos, más o menos son a pie, a caballo, ponle unas 3, 4 horas, a pie serían un par de días. Bueno, él va, tiene la victoria, mata a 200 y trae la piel de los prepucios de estos hombres. Ahora, con el calor de Israel, imagínate la dote que le trae, es una porquería. Y eso dice el texto, es una ironía tremenda, ¿no? Ya putrefacto eso. Esa es la dote por Mical. Y ahora no le queda otra a Saúl que darle a su hija porque sobrevivió y más le temía. Más le temía. ¿Quién más amaba a David? 18:28, Mical lo amaba. Y Saúl, cuando vio esto, comprendió que el Señor estaba con David, que Mical, hija de Saúl, lo amaba. Temió Saúl aún más a David, y Saúl fue siempre el enemigo de David. Y salían los jefes de los filisteos a campaña, y sucedía que cada vez que salían, David se comportaba con más sabiduría y prudencia que todos los demás siervos de Saúl. Todo el pueblo lo amaba ahora, por lo cual su nombre era ¿cómo? Muy estimado. Y te prometo que ahora que es su yerno, lo ama. Ahora, primera aplicación aquí, no vivas en casa de tu suegro. Primera aplicación, ahora él se va a vivir a la casa de Saúl y empiezan más problemas de los que ya vimos hasta ahora. Vamos al capítulo 19. Y en el 19 nos dice, Saúl dijo a su hijo Jonatán y a todos los siervos que dieran muerte a David. Pero Jonatán, hijo de Saúl, amaba grandemente a David. Y avisó Jonatán a David diciendo, Saúl, mi padre procura matarte. Ahora te ruego que estés alerta por la mañana, permanezcas en un lugar secreto y te escondas. Yo saldré y me pondré al lado de mi padre en el campo donde tú te encuentres y hablaré con mi padre de ti. Si descubro algo, te avisaré. Verso 4, Jonatán habló bien de David a Saúl, su padre, y le dijo, no peque el rey contra David, su siervo, puesto que él no ha pecado contra ti y puesto que sus hechos han sido de mucho beneficio para ti, porque puso su vida en peligro e hirió al filisteo y entonces lo convence. Verso 16, y escuchó Saúl la voz de Jonatán y juró, vive el Señor, no morirá. Y lo ama, de hecho, Saúl ama a David, pero ¿cuál es el problema? Que le teme. Y como le teme, ¿qué es lo que teme realmente? Que le quiten su lugar. Y entonces Jonatán le avisa a David, y bueno, hubo otra vez guerra, verso 8, y David salió y peleó contra los filisteos y los derrotó con gran matanza y huyeron delante de él. Y vino un espíritu malo de parte del Señor sobre Saúl. Y estaba él sentado en su casa con su lanza en la mano mientras David, ¿qué hacía? Tocaba el arpa. Y trató Saúl de clavar a David en la pared con la lanza, pero este se escurrió de la presencia de Saúl y la lanza se clavó en la pared. Hiere la pared, no a David, y
y David huyó y escapó aquella noche. Ahora, ya vimos la semana pasada, recordarán que en 2 ocasiones previas ya había intentado hacer lo mismo. Ya había intentado con una lanza atravesar a David. Y quería traer una diapositiva, pero no quería que esto se convierta en una payasada, porque había una broma sobre un gato molesto, ¿verdad? Y no quería ponerlo, pero tenía un montón de fotos. Y yo dije, no, si yo pongo esta diapositiva voy a echar abajo la prédica. Pero bueno, esta sí quiero contarlas. David está tocando el arpa y le dice a Saúl, pero cálmate, Saúl, si te toco una canción en el arpa, ¿de cuáles? Y el gato malo así. Y le termina lanzando el arpa, la lanza 3 veces. Y entonces, ¿lo ama o no lo ama? Esta es la 3ª vez ya. Si tú saltas al capítulo siguiente, trata de matar también a su hijo Jonatán. Vamos al capítulo 20. En una situación similar, después de que ya trataba de matarlo, más de 1, 2, 3, 4 veces sería para el capítulo 20. Pregunta por David, ¿y por qué David no ha venido a la fiesta de la luna nueva? ¿Por qué no se ha sentado a la mesa? Su puesto está vacío. Y Jonatán responde, ver 20. Acá está, 20:27. Sucedió que el día siguiente, al segundo día de la luna nueva, ya 2 días de fiesta ya, que el lugar de David estaba aún vacío. Entonces Saúl dijo a su hijo Jonatán, ¿por qué no ha venido el hijo de Isaí a la comida ni ayer ni hoy? Jonatán responde a Saúl, David me rogó encarecidamente que le dejara ir a Belén. Y dijo, te ruego me dejes ir porque nuestra familia tiene sacrificio en la ciudad y mi hermano me ha mandado que asista. Ahora pues, si he hallado gracia ante tus ojos, te ruego me dejes ir para ver a mis hermanos. Esto es cuento. David está escondido fuera de la casa. Por este motivo no ha venido a la mesa del rey. 30. Se encendió la ira de Saúl contra Jonatán y le dijo, hijo de perverso y rebelde, ¿acaso no sé que prefieres al hijo de Isaí para tu propia vergüenza y para vergüenza de la desnudez de tu madre? Pues mientras viva ahora sobre la tierra el hijo de Isaí, ni tú ni tu reino serán establecidos. Ahora pues manda a traérmelo porque ciertamente ha de morir. Ciertamente ha de morir. Estoy en el verso 20:31, 1 Samuel 20:31. Ciertamente ha de morir. Y entonces Jonatán respondió a su padre, ¿por qué ha de morir? ¿Qué ha hecho? Y se retiró sin comer y todo lo demás. Más adelante tienes un pasaje donde le lanza la lanza a Jonatán. Claramente volvemos a lo mismo. Saúl, ¿qué está temiendo? Que él tome su lugar. ¿Qué ha hecho ya Jonatán? Más adelante incluso le dice a los siervos, ¿por qué ustedes no me han informado que David tiene un pacto con Jonatán? Ya se había enterado que había un pacto. El pacto que implicaba al intercambiar todas estas prendas. Tú sé ahora el nuevo rey, tú eres el heredero al trono. Eres tú. Y ahora en el capítulo 19, nuevamente tenemos la misma situación. Todos estos aman a David, pero él lo ama y le teme. ¿Es eso amor? No. Sí, tu jefe te ama, dime, ¿tú amas a tu jefe? No lo digan en voz alta. Él te ama. ¿Será que te temen? ¿Tú amas a tus familiares no creyentes? ¿Sí? ¿Ellos te aman? ¿Será que te temen? ¿No te temen? Cuando nosotros leemos la historia, a veces leemos como si fuéramos el héroe de la historia. Soy David. Es fácil identificarse con David. Estoy huyendo, estoy bajo pruebas, estoy bajo presión. Soy como el rey David que tiene que huir. Quisiera pedirte hoy que te pongas en los pies de Saúl en la historia. ¿Será que eres tú el que amas y temes? Y por ende quieres matar o quieres acabar con alguien. Dice un autor, se llama Jordan Peterson, dice, nosotros leemos la historia como el héroe. Cuando vemos la Segunda Guerra Mundial pensamos que seríamos la familia que hospedó y ocultó a Ana Frank y no los vecinos que delatan. Pero no leemos la historia como si fuéramos el perpetrador de los crímenes.
que no se acuerdan del COVID, dice él. Más de un 30% de la población estaban contentísimos delatando a quien no tenía mascarilla. Más de un 30% de la población reclamaron una superioridad moral por haberse vacunado y delataban a quienes no se habían vacunado. ¿Pasó eso en tu familia? ¿Tuviste esas discusiones o esas conversaciones en tu familia? Tal cual en la Segunda Guerra Mundial, delatar. El perpetrador. La naturaleza humana no es esta frase, lo conocerás muy bien. Muchos decimos, el problema no es el dinero, sino el amor al dinero. Solo que la Biblia no contiene esa expresión. La expresión que contiene la Biblia es, el amor al dinero es la raíz de todos los males. ¿Ves la diferencia? Parte de la naturaleza caída es que amamos el dinero. Es naturaleza caída. Y tienes que, mientras más temprano lo reconozcas, mejor. Y el que tiene dinero desea más dinero. Y el que no tiene desea dinero. Y el que tiene desea más. Y el que tiene más, ¿qué más desea? Más. Y el que tiene mucho, ¿qué hace? Desea poder. El anhelo de poder es parte de la naturaleza caída del ser humano. Es así de simple. Ponte en los pies de Saúl. Reconoce que en tu naturaleza humana hay temor. Hay temor por quien Dios está, a quien Dios está bendiciendo. En el ministerio justamente, y esa fue la pregunta inicial, ¿por qué será que Jesús compara con el reino de los hombres a la iglesia? No será como con los hombres, los gentiles, los gobernantes que hacen, se enseñorean sobre sus siervos. Pero ustedes, si quieren ser el mayor, ¿qué deben hacer primero? Servir. ¿Y servir de qué forma? De la forma más servil necesaria. El que quiere ser el mayor, ¿dónde debe ubicarse? Toca ubicarse lo más servil posible. Y el que rehúsa hacerlo, está haciendo lo que hace Saúl. El que rehúsa hacerlo es el que teme por su lugar. El que rehúsa hacerlo es el que ha reclamado un lugar. Y eso solo en la iglesia puede traer problemas. Y eso entre humanos trae problemas. Y eso entre familias trae problemas. Por eso cuando me ha tocado compartir la palabra en funerales, sabiendo que la familia es creyente, yo he dicho, los cristianos pagan impuestos. ¿Conoces esa frase? Sí. Amén. ¿Los cristianos pagan impuestos? Sí, amén. Otra vez, apaga y vámonos, aquí no hay cristianos. Los cristianos pagan impuestos. Amén, muy bien. Y asimismo, los cristianos, eso he dicho en funerales, no pelean por herencias. Amén. ¿Sí hay cristianos? Amén. Una cifra curiosa, mi esposa está leyendo un libro de finanzas Crown, chéverísimo. Y una cifra curiosa es que altísimo, un porcentaje altísimo de varones no dejan escrito un testamento, pero los varones con mucha frecuencia solemos llegar a un promedio de vida mucho menor que las mujeres. Y hay un porcentaje más de 30, 40% de los varones que mueren antes de los 50. No sé, porque conducimos más imprudente, no lloramos. Hay un chiste de Ordóñez que dice que las mujeres lloran y por eso es que llegan, la más jovencita muere como en los 80. Porque ellas lloran y lavan el corazón. Los varones no lloramos porque dicen los varones no lloran y entonces le da un infarto tempranito. Antes de los 60 ya está. ¡Ay! Eso dice Ordóñez, ¿no? Pero justamente los varones no dejan escrito ni expreso su voluntad. Hay países, y ese dato curioso está en este libro, que hay exención de impuestos a quienes hayan dejado escrito un testamento. ¿Te imaginas? Porque luego es un problemón. Y esa previsión debería caracterizar a los cristianos. Esa previsión, esa conversación, padres cristianos hablen con sus hijos. Ustedes no se van a pelear por herencias. Ustedes no van a pelear por su lugar. Ustedes aprendan desde pequeños ¿a qué? A lavar los pies, a ceder el lugar. Quisiera proponerte que hacer discípulos es lo mismo. Si para ser salvo Cristo tomó el lugar de muerte que te corresponde,
y tú tomas el lugar de vida que le corresponde a él, hubo un intercambio. Hacer discípulos es exactamente lo mismo. Por lo tanto, o por ende, si no tienes un discípulo capaz de hacer lo que tú haces, no estás haciendo discípulos. Si alguien no puede hacer lo que tú haces cuando te ausentas, no estás cumpliendo la gran comisión. Si no tienes alguien que pueda tomar tu lugar y enseñar la palabra de Dios a otros, o servir en el lugar de la iglesia en la que sirves, no estás cumpliendo la gran comisión. Si tú faltas, se cancela todo, no estás cumpliendo la gran comisión. Si no estás, se derrumban las cosas, no estás cumpliendo la gran comisión. Y lo mismo sería preparar a alguien para que sea capaz de tomar tu lugar. Eso es hacer discípulos. Jesús hizo esto. Y entonces recordarás la conversación, ¿verdad? Jacobo y Juan, después de que la mamá dice esto, Jesús les reprende. No saben lo que piden, ¿verdad? Los discípulos se enojan. Hay un autor que dice, se enojaron porque no se les ocurrió pedir primero. ¿Quién sabe? Pero se enojaron. Bueno, cuando viene el Espíritu Santo en Hechos, ¿a quién le da de alguna forma protagonismo? Es a Pedro. Muere Jacobo, uno de los que pidió sentarse a la derecha, porque fue el primer mártir de los apóstoles. Y luego el Señor hace algo inesperado. Levanta a otro Jacobo, que era el hermano de Jesús. Se le aparece resucitado. Y el hermano de Jesús ahora viene a tomar protagonismo, aún más que los otros apóstoles. Entonces ahora Dios está levantando ¿a quién? A alguien que ni siquiera era apóstol. No solo eso, pensaron en reemplazar a Judas, nombran a Matías, ¿recuerdas? Más adelante Dios hace algo que nadie se esperaba. Dios levanta al apóstol Pablo. Parte de hacer discípulos es reconocer qué está haciendo o dónde está el poder de Dios. ¿En quién está el poder de Dios? ¿A quién está respaldando Dios? Y de alguna forma tenemos que tener los ojos en modo pesca. Pescadores de hombres, en modo pesca. Siempre identificar cuál es el mejor jugador de cada partido. Vemos los partidos, ¿verdad? Ahora hubo clásico, hubo así mismo, hubo otro partido. ¿Será que hoy día hay partido que estamos pocos? No, no hay partido hoy día. No me he enterado. Pero siempre se habla de las estadísticas, posesión de balón y el mejor jugador del partido. De un torneo se habla del balón de oro, incluso guante de oro. Asimismo, en cada estudio bíblico, en cada iglesia, uno debe estar en modo pesca. En cada reunión, uno debe, ¿quién es el mejor jugador de partido? ¿Quién es el que bostezó menos? ¿Quién estaba atento? ¿Quién estaba enganchado? ¿Quién es el que hace preguntas? ¿Quién es el que busca después? Quiero aprender más. Y entonces a esa persona, ¿qué toca hacer? El Señor está tocando su corazón. Tú debes saber que no debes rehusarle tu lugar. Tienes que entrenarle, capacitarle, disipularle. Al disipularle, entonces se multiplica la obra, porque hay más personas capaces de hacer lo que tú haces. Y todos los que están aquí sirviendo, sea en grupos home, cada grupo home, ¿está bien pronunciado? Cada grupo de hogar. En cada grupo de hogar tienes que identificar ya cuál es el mejor jugador del partido. En cada evento tuvimos retiros. ¿Quién fue el mejor jugador del partido? Hay que entrenarle. El Espíritu Santo le está tocando y necesitamos entrenar la mayor cantidad de personas, como dice Efesios 4, ¿verdad? Son dones dados, constituidos de alguna forma por Dios, para capacitar a los santos, para que ellos hagan las obras del ministerio. No es solo para hacer frente. Para hacer frente parte es, en efecto, pero la parte principal sería capacitar a los santos para que todos ustedes hagan el evangelismo, para que todos ustedes hagan discipulado, para que todos ustedes hagan justamente el mismo trabajo que Cristo hizo por ti. Cristo se despojó de sí mismo, se hizo hombre, se vistió de hombre y ahora hecho en forma de hombre, se humilló hasta lo sumo, tomando forma de siervo, dice Filipenses 2. Humillándose hasta la muerte, haciéndose obediente hasta muerte de cruz, la muerte más vergonzosa. Por lo tanto, Dios lo exaltó hasta lo sumo. Y le ha conferido un nombre sobre todo nombre para que ante el nombre de Jesús toda rodilla se doble. Y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Cada vez que tú haces eso por una persona, una lengua más confiesa que Jesús es el Señor.
Estamos, a ver, los cristianos pagamos impuestos, dijimos, ¿verdad? Amén. Tu corazón es completamente suyo, amén. Amén. Sí, cristianos, muy bien. Estamos haciendo discípulos, amén. ¿Qué pasó? Estamos alcanzando a nuestros semejantes para Cristo, amén. ¿A qué venimos los domingos? Amén nomás. Amén o no amén, dice la... ¿A qué venimos los domingos? A aprender cómo o qué. Para compartirla. Aprendo la palabra para ahora salir a compartirla. Veamos algo más que ocurre entre Saúl y David. Ahora esto es con Mical. 1 Samuel 19:11. Saúl envió mensajeros a casa de David para vigilarle a fin de matarlo en la mañana. La mujer de Mical dio aviso diciendo, si no pones a salvo tu vida esta noche, mañana te darán muerte. Y Mical descolgó a David por una ventana y él salió, huyó y escapó. Mical tomó una estatua y la puso en la cama, y así como dibujo animado, puso una almohada encima, cubrió la sábana, vinieron los mensajeros, y estos mensajeros se hacen los bobos, ¿no? Vienen a matarlo, tocan, y él dice, está enfermo, dice ella, y como se hacen los bobos, regresan donde Saúl. Saúl los vuelve a enviar, verso 15, traédmelo de la cama, ¿verdad? Tráiganlo en la cama que yo lo mato. 16, cuando los mensajeros entraron aquí, una estatua estaba sobre la cama, con la almohada de pelo de cabra sobre su cabecera, y Saúl, me imagino el tono con el que dijo estas palabras a Mical, ¿por qué me has engañado de esta manera y has dejado ir a mi enemigo? De modo que ha escapado Mical, teme a Saúl. ¿Qué dice? Él dijo, déjame si no te mato. ¿Verdad? Huyó pues finalmente, 18, David y escapó y fue donde estaba Samuel en Ramá. Y estando en Ramá le contó lo que Saúl estaba haciendo, ¿no? Bueno, Saúl se le informó y manda mensajeros. Y en dos ocasiones van los mensajeros. Y aquí quisiera aterrizar un principio. Saúl había empezado a rodearse de gente indigna. ¿Qué dice la ley de Israel sobre el homicida? La ley de Israel, números por ahí, por el 35, dice que si accidentalmente un homicida mata a alguien o se sospecha que fue accidental, deben haber ciudades de refugio donde primero se haga un juicio y donde no lo puede tocar el vengador de sangre, el familiar. Entonces se le daría muerte a alguien por el testimonio de 2 o 3 testigos. ¿Qué decía Levítico 19? No tomarás venganza ni guardarás rancor, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué están haciendo Saúl y todos estos mensajeros? ¿Qué dice la ley sobre el rey de Israel? Porque verás que los 5 primeros libros funcionan como un fundamento para los siguientes libros del Antiguo Testamento. Y es como que nos dan la brújula y nos permiten saber qué tan desviado está en este caso Saúl de esa brújula. Y como te dije, no vamos a juzgar a Saúl, vamos a ponernos en los pies de Saúl. Pon la brújula y qué tan desviado puede estar tu vida. Entonces, aquí tenemos a Saúl como un rey de Israel. La ley dice de él, debería copiar a mano todos los libros de la ley, en presencia de los levitas, y meditar en ellos día y noche. Si Dios lo ha rechazado a Saúl, ¿cómo podría encontrar Saúl consejo de Dios? Copiando a mano la ley, volviendo a Dios y meditando en ella todos los días, y está escrito en Deuteronomio 17. En lugar de eso, está pasando por alto la ley del homicidio. Él mismo convirtiéndose en un homicida. ¿Qué tenía que hacer Saúl en este punto? Copiar a mano toda la ley. Necesito consejo de Dios desesperadamente. Avanzarás y verás que hacia el final va y consulta a una divina. Todos estos siguientes capítulos vas a ver a Saúl diciendo, necesito consejo. ¿Qué tenía que hacer Saúl según Deuteronomio 17? Copiar a mano toda la ley y meditar en ella día y noche para no desviarse ni a derecha ni a izquierda. Josué 1 abre diciendo eso. Dios le dice a Josué,
Quiero que te esfuerces y seas muy valiente y no te apartes de la ley ni a derecha ni a izquierda. ¿Qué hay de ti? ¿Qué hay de nosotros? ¿Cómo está tu tiempo en la palabra? ¿Por qué tal será que no verbalizas la palabra? ¿Es que falta conocer palabra? Bueno, Saúl ahora está rodeado de gente indigna y aquí hay un principio de vida para todos nosotros. Rodeémonos de gente que tema más al Señor que a nosotros. Este es un principio de liderazgo tremendo. Rodeémonos de personas que teman más al Señor que a nosotros. Por ejemplo, yo sé de Saúl que él teme más a Dios que a mí. Si Saúl necesita decirme algo, me lo diría. Así, estás haciendo esto y esto no es bíblico. Hemos tenido conversaciones así. Esa es la necesidad de amar al prójimo. Digamos que te veo echándote una cana al aire en la calle. ¿Qué crees que voy a hacer? Yo soy de aquellos que te agarraría de la corbata, y como un amigo mío lo dijo, y te diría, ¿qué estás haciendo? O eres de aquellos que diría, si vas a hacer eso, mejor hazlo en privada, en voz baja. Rodéate de aquellos que teman más a Dios que a ti. Eso es un principio de liderazgo. Saúl se está rodeando de gente indigna, gente descalificada, homicidas, matones. Y en 2 ocasiones llegan y resulta que el Espíritu de Dios cae sobre ellos sobre tal poder que hasta terminan profetizando. La expresión profetizar tiene muchísimo que ver con música en el Antiguo Testamento. Más o menos un 60% del Antiguo Testamento está compuesto en coplas para ser memorizados. Y más de un 60% del Antiguo Testamento se cantaba. Desde Génesis 1 y 2, es un poema increíble. Se cantaba. Cuando ellos profetizan es porque el Espíritu los lleva a profetizar, a participar con este grupo de profetas. Verás, tengo la evidencia, si te hace falta un verso de Isaías. Traedme un instrumento que voy a profetizar. Y empieza el tañedor a tocar y él empieza a profetizar. Gran parte de Isaías fue cantado. Gran parte. Y así los profetas. Y entonces ocurre con ellos 2 veces. Y entonces no pueden hacer nada contra David. Les toca regresar. Saúl mismo se enoja. Verso 22. Él mismo va a Ramá. Llega y pregunta, ¿dónde están Samuel y David? Alguien les dice, están en esta parte en Nayot. Verso 23. Y él prosiguió hasta Nayot en Ramá. Y vino también el Espíritu de Dios sobre él. Cosa que no ocurría. Porque verás que todos estos capítulos nos informan que venía un espíritu a atormentarlo. Un espíritu impuro a atormentarlo. Y ahora viene y ocurre que el Espíritu de Dios viene sobre él. Él iba profetizando continuamente hasta llegar a Nayot en Ramá. Se quitó además la ropa. También profetizó delante de Samuel y estuvo echado, ¿cómo? Desnudo todo aquel día y toda aquella noche, por lo que suele decirse, ¿será contado Saúl entre los profetas? ¿Qué ocurrió ahorita con Saúl? Él quería matar a David. ¿Quién protege ahora a David? El Espíritu de Dios. Primero protege Jonatán porque hizo un pacto de protegerlo. Tomarás mi lugar. Como dice el texto, ha cumplido la ley, amó a su prójimo como a sí mismo. Mical lo protege, lo ayuda a huir. Y ahora Saúl lo va a matar personalmente y el Espíritu de Dios es el que lo protege. Y David está huyendo, sobreviviendo. Vimos de alguna forma el Evangelio de Dios implícito aquí en el pacto de Jonatán. Lo volvemos a ver ahora en ese temor a perder el lugar, en la ausencia de ese temor. El Espíritu de Dios mismo siendo el que edifica de alguna forma, el que protege, el que te hace sobrevivir. De alguna forma tú tienes que entender cuándo hay que huir. El Señor Jesús lo entendió. No ha llegado mi hora y se escabullía en medio de... Y en dependencia del Espíritu huyó ¿cuántas veces de la muerte? Muchas veces. De la misma forma, la vida cristiana es eso, sobrevivir. El miércoles pasado mataron a un cristiano en suelo americano. ¿Sabías de eso? Charlie Kirk se llama. Charlie Kirk iba a las universidades, predicaba en las universidades, debatía todos esos temas progre, ideología de género, aborto,
Ahora viste que están discutiendo en Estados Unidos aborto incluso hasta el término de la gestación. Todos esos temas los debatía con ellos. Y él demostraba cómo las universidades en Estados Unidos se han vuelto un lugar de adoctrinamiento. Bueno, le dispararon. ¿Qué ha pasado el domingo que pasó? No este, sino el anterior. Después de la muerte de un cristiano en suelo americano, la iglesia en Estados Unidos ha despertado. Las iglesias abarrotadas, peleando por entrar filas. Gente que no creía, es que no ha pasado esto en Medio Oriente, no han matado a un misionero, han matado a un cristiano en suelo norteamericano. La prensa en español, no sé por qué, dicen que era político. No, él no ocupaba ningún cargo. Claro que él, en efecto, manifestó su postura de derecha y apoyar al presidente de Estados Unidos actual, porque el presidente anterior dijo que si entraba al partido suyo, Charlie Kirk iba preso. Así dijo. Es decir, un cristiano tan notorio por su evangelismo en las universidades, que el expresidente de Estados Unidos dijo que si se reelige su partido, él iría preso. Finalmente terminó como lo querían muerto. ¿Qué pasa cuando matan a un cristiano según Filipenses? La muerte de un cristiano es ganancia. Según la historia de la iglesia, la sangre de un cristiano, alguien que está dispuesto a morir a sí mismo, a dar la vida por otros, a ir en lugar de peligro por otros. Satanás lo quiere muerto. Pero la muerte de ese cristiano, como dice la historia de la iglesia y los autores de historia de la iglesia, como Justo González y otros, es la semilla para el evangelio. Esa es la sangre de un mártir. Cristo tomó el lugar de muerte que nos corresponde para que tomemos el lugar de vida que le corresponde, para que tú ahora vayas por otros a tomar el lugar de muerte que les corresponde, a cederle tu lugar, a capacitarlo. ¿Cómo ocurre eso? Cuando lo conectas con Cristo Jesús. Y si mueres en el intento, el Espíritu Santo va a protegerte a ti de tal forma que la obra se va a multiplicar. La iglesia de Estados Unidos acaba de despertar. Nosotros en Ecuador no sé qué haremos. Tal vez veamos alguno de sus beneficios. Pero ese es un mártir en suelo norteamericano. ¿Será que nosotros tenemos temor de ir donde los lugares más peligrosos? Mira que nosotros teníamos grupos de estudios en el correccional de menores. Nos sacaron en la crisis carcelaria. Y hemos dejado de ir. Creo que tú trabajas con hijos de presidiarios también, ¿verdad? Esos lugares son peligrosos. Nadie les predica el evangelio a estos, ¿verdad? Guayaquil, ¿cómo está? No es zona de caos. ¿No será que la iglesia tiene que despertar e ir? Y si uno muere, ¿qué pasa? Mira que han muerto tantos por la delincuencia. Y si uno, en cambio, muere por Cristo, ¿no será que la iglesia en Ecuador despierta? ¿No será cuestión de empezar a ir? Bien, aterricemos esto finalmente. Quisiera decir las palabras del apóstol Juan para terminar. En el amor no hay temor, porque el verdadero amor echa fuera el temor, porque implica condenación. Y en aquel que teme, el amor de Cristo no se ha perfeccionado. ¿A qué le tememos? ¿A quién le tememos? ¿Temes más al hombre o a Dios? ¿Por qué ya no nos reunimos en las noches? ¿Por qué no retomamos nuestro miércoles de oración? ¿Por qué no volvemos a estudiar la Biblia como estudiábamos antes de la pandemia? Es la delincuencia, decimos. ¿Por qué no volvemos a discipular como antes? Vamos a orar. Padre Celestial, te doy gracias por la bendición que es revisar 1 Samuel juntos. Y te pido que tu Santo Espíritu, que nos protege, como ha protegido al rey David, y en tantas ocasiones hemos cantado, es el ángel de Jehová el que nos ha guardado. Te
pido, Señor, que tú eches fuera todo temor. Todo lo que nos aterroriza. ¿Por qué hemos dejado de predicar como antes? Y al ver a la iglesia de Estados Unidos despertar, Señor, te pedimos que nosotros cobremos fuerza. Y al cobrar fuerzas, volvamos a evangelizar, volvamos a conectar a otros con Cristo como lo hacíamos. Que nuestros grupos vuelvan a crecer, que volvamos a lo presencial, que nos dejemos de la ridiculez de pensar que solo por videollamadas se hace discípulos. Las videollamadas cada vez menguan más y siguen menguando más. La necesidad es real de ir y hacer discípulos, yendo donde está el peligro tal vez. Quítanos el temor. Quítanos el temor, porque el verdadero amor echa fuera el temor y ese amor es el que perfecciona. Gracias por escuchar el podcast de Comunidad Cristiana Bíblica Guayaquil. Apreciamos que te hayas dado el tiempo de escuchar este mensaje. Te invitamos a suscribirte a nuestro podcast para que seas parte de esta hermosa comunidad. Que el Señor te bendiga.